La filosofía, etimológicamente significa amor a la sabiduría, algunos la han descrito como la de la verdad, la ciencia que busca o estudia las cosas eh, yendo a los principios y causas, para otros es una cosmovisión o una forma de ver el mundo, para otros es un ánimo, una tranquilidad, el decir toma las cosas con filosofía. Y bueno, a todo esto nos preguntamos qué es filosofía. ¿Qué piensan? ¿Qué es filosofía? Vaya, por lo pronto es una pregunta muy complicada y, bueno, bastante importante porque es, pues, a lo que nos dedicamos. Tenemos que saber qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, que hemos estado dedicados a esta disciplina, si podemos llamarle disciplina. Es también una pregunta muy difícil y lo es sobre todo por la cantidad de respuestas que podamos encontrar. Todas ellas son válidas, al menos desde mi punto de vista, aun cuando, aun cuando no estuvieran de acuerdo la una con la otra. Muy protagónico el asunto. Pero bueno, recuerdo que hace tiempo en la facultad, un maestro, si no me equivoco, era Ambrosio Velasco, no estoy muy seguro, eh, nos dijo una pequeña metáfora que a mí en lo particular me gustó muchísimo. Nos decía, los filósofos son polígamos, todos somos polígamos. No solo los filósofos, en general, los que estudiamos humanidades. En cambio, los que se dedican más a las ciencias naturales son monógamos. Esto, claro, es como ya dije, una metáfora. ¿Y en qué consiste? Los filósofos somos polígamos porque podemos tener muchas opiniones. No tenemos que casarnos con una, mientras que en cambio el científico, el físico, el químico, el biólogo va a pensar algo y bueno, eh, no puede pensar, bueno, pero esto a veces y a veces no. No, en general hay una mayor estabilidad y no solamente de uno consigo mismo, sino inconsecuentemente de los diferentes estudiosos de las diversas ciencias. En cambio, los filósofos, ni entre nosotros y a veces ni siquiera con uno mismo podemos tener una claridad, una, una única definición. Yo por lo pronto tengo dos definiciones de filosofía. Las dos son bastante similares. Las dos son muy abarcantes, eso podrían criticármelo, porque, bueno, ya lo haremos, pero mi primera definición es, filosofía es pensar por uno mismo. Esta definición la leí en un libro que se llama Invitación a la Filosofía de André Comte-Sponville, un francés. Y él decía esto, pero con un pequeño párrafo que yo descarto por completo y que lo hace completamente diferente. Él decía, filosofía es pensar por uno mismo, aunque nadie puede lograrlo verdaderamente sin apoyarnos de los grandes filósofos del pasado. Bueno, yo quito grandes, no. Es que si no conozco a Platón o Aristóteles o Kant o Heidegger o todos los demás que pudiera yo haber leído, o tal vez no, es que no importa. Filosofía es pensar por uno mismo, es atreverme a tener mis propias ideas, al margen de lo que otras personas opinen, al margen de lo que me diga mi papá, mi mamá, mi abuelo, el sacerdote, el doctor, el... Y bueno, la otra definición, como ya les digo, igualmente abarcante, igualmente amplia, es filosofía, es intención de filosofía. No sé, ¿qué opinan?
Ok. Filosofía es pensar por uno mismo e intención de filosofía. Y filosofía es intención de Ahora, filosofía. vamos a vernos un poco más analíticos, a ser un poco más minuciosos. Sabemos, por ejemplo, que en estas épocas, desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios cientos de años, el conocimiento humano ha sido cada vez más diseccionado en diferentes partes, en diferentes secciones, para poder especificar el campo de estudio, ¿no? Del cual se trata cada una de estas disciplinas, ¿no? Actualmente el conocimiento humano está de una manera tan minuciosa, especializado, ¿no? Que incluso cada una de estas disciplinas posee subdisciplinas dentro de ella. Vamos a tratar de ser analíticos. Tus definiciones son muy generales, ¿no? Hablas de este filósofo francés que plantea que filosofía es pensar por uno mismo, pero que no puedes lograrlo sin apoyarte en los filósofos del pasado. Tú descartas esta segunda parte de la que me gustaría preguntarte el por qué lo haces. Y por otro lado, planteas que filosofía es intención de filosofar, podría yo entenderlo de esa manera. Pero yo te preguntaría, ¿qué estudia la filosofía y cómo estudia eso? ¿No? Dentro de esta misma visión en la cual el conocimiento humano ha sido diseccionado y ha sido dividido de una manera tan minuciosa, por lo menos para poder ordenarnos con respecto a qué es lo que estamos estudiando y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que estudia la filosofía, Víctor? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su método, si es que existe? Vaya, ¿qué estudia? Realmente, ¿qué estudia la filosofía y qué es filosofía? No pareciera ser una pregunta tan diferente. Ahora, cuando hablas del método, ya es algo nuevo. ¿Cuál es el método para estudiar filosofía? Realmente todo este tema me parece muy complicado, por lo dicho, por la extensión de las definiciones y en particular por las mías, que son tan ambiguas y tan, podríamos decir, que incluso no son definiciones, porque no las delimito, porque se quedan demasiado abiertas. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que podrían criticarle a mi opinión, a mi punto de vista sobre qué es filosofía. ¿Realmente lo estoy definiendo? Pero bueno, tú me preguntas sobre el método y sobre qué estudia. Bueno, primero que ya, si me dices del método, ahí me quedo sin palabras, la verdad. Y fíjate que sí he visto, sí recuerdo haber visto en alguna ocasión, este, así como parte de un temario, los métodos de la filosofía. Ah, caray, y yo leo eso y me quedo, pues quién sabe. Para mí, y el método es sentarme en una hamaca, columpiarme, tal vez tomar una cerveza y ponerme a pensar. Es que al margen de sí, ok, si hay la lógica, la importancia de la lógica en la filosofía, la analítica o la fenomenología, mira, la hermenéutica como otro método. La verdad es que eso ya es
secundario. Eso ya son, digamos, como estilos. Pero el método es intención de filosofía. Fue por eso que dije, o sea, en filosofía es intención de que tú tengas ganas, que se te quite el miedo, que te atrevas a decir qué es lo que piensas, que le des valor a tu opinión. Para mí eso es la filosofía. La confianza en uno mismo en este sentido. La independencia de lo que puedan decir otras personas. Realmente la filosofía es de cada quien. Y aquí quiero detenerme y mencionar un canal, me parece que es peruano, un Julio C. Silva, eh, en una plática, me parece que una conferencia en línea en esta época de pandemia, de cuarentena, eh, él definía la filosofía de dos modos. Digamos, distinguía dos tipos de filosofía. Filosofía en sentido amplio y filosofía en sentido estricto. La filosofía en sentido estricto es la que tiene más una forma académica. Ahí sí sacas tu libro de Hegel, lo lees y te pones a farolear, te pones a presumir, a hacer pedantería. Bueno, claro, esto es porque yo me burlo bastante y lo digo de este modo. Seguramente alguien más riguroso que yo va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? La filosofía no es pedantería. La filosofía es, y ya, bueno, va a dar su definición, ¿no? No es la mía, no concuerdo. A menudo, muchas veces es pedantería. Eh, pero me gusta más la filosofía en sentido amplio, que es la que él di, que es la que es a la que es a la que yo realmente me estoy enfocando. Es la curiosidad, es el asombro. Filosofía es entonces intención de filosofía. Pero bueno, ese es como un panorama general, un esquema general, pero me parece que realmente todavía no he respondido tu pregunta. Porque, bueno, sí, perfecto. Si hablamos de una actitud, de una intención de filosofía, actitud, intención y motivación, y esas son palabras pueden parecer un poco huecas. ¿De qué trata todo esto? Decir, yo soy filósofo, viva, bravo, bravo, ra, ra, ra. Oh, pero ¿de qué consiste? ¿De qué temas, no? Y o sea, sobre qué vamos a estudiar cuando llegamos a la escuela, sobre qué van a tratar nuestras clases, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Una plática motivacional? No. Plantear así, dando por hecho, no, bueno, como me dijeron que dicen los abogados, aunque no me consta porque afortunadamente no he tenido que lidiar mucho con muchos, no he tenido que lidiar muchas veces con abogados, pero como me dijeron alguna vez, suponiendo sin ceder, ¿no? Uh-huh. Suponiendo que tu definición amplia, amplísima de filosofía pueda ser considerada, ¿no? Podamos considerarla en estos momentos, no que estudia la filosofía en el sentido meramente académico. Tú planteas, me acuesto en una hamaca y me pongo a pensar, eso es filosofía. Pero ¿qué vas a pensar en esa hamaca? ¿Qué es lo que vas a pensar? Porque yo en una hamaca puedo pensar, por ejemplo, muchísimas cosas. Podría pensar, por ejemplo, rayos, ¿cómo voy a pagar estas vacaciones si ya no tengo trabajo? Podría pensar, por ejemplo, cuestiones como, oh, qué bonito atardecer vi ayer en la playa, ¿no? O veré hoy acostado en esta hamaca. Podría pensar, por ejemplo, oh, qué hermosa estaba la chica que vi en la playa que conocí hace 2 días y demás. O podría pensar, por ejemplo,
y pensar que dentro de miles de millones de años todo este esplendor natural desaparecerá quemado por el sol, que se agrandará, qué sé yo, ¿no? Habrá quien piense eso, me imagino. O podría pensar, por ejemplo, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué es lo que sustenta esto que estoy viviendo como en la existencia, ¿no? Dime, si yo me acuesto en esa hamaca y hago filosofía, ¿qué es lo que voy a pensar? ¿Cualquier cosa que yo piense va a ser filosofía? Esa es mi pregunta. Más allá de lo que estudiarías en un aula, ¿no? ¿Qué es lo que haría que mi pensamiento fuera un pensamiento filosófico? ¿Y qué es lo que haría que mi intención fuera una intención filosófica? En esta concepción amplia del término, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, Oscar, tú me preguntas por el tema de mi reflexión, por el tema de mis preguntas. A riesgo de parecer que no quiero dar una respuesta, es que no hay un tema. Todos pueden ser temas válidos para la filosofía. Lo que convierte a la filosofía en filosofía no es el tema, sino el estilo con el que se aborda. No sé si me explico aquí, o sea, básicamente es cómo yo voy a responder. Mira, aquí hay diferentes cosas. Si hablamos de, ya les digo, ¿no? De cualquier tema, vamos a tener diferentes posibilidades. En una, por ejemplo, nos encontraremos con muchas preguntas que ya fueron respondidas por el sentido común. El cielo es azul, los árboles son, su tronco café, las hojas son verdes, en fin. Son cosas que ya sabemos por el sentido común. La filosofía consistiría en no hacerle forzosamente caso al sentido común. No hacerle caso también a las respuestas que ya tenemos porque nos las han enseñado nuestra tradición, nuestra familia, el sacerdote, el doctor. No. La filosofía consistiría en atrevernos a redefinir todas las definiciones que ya estaban, no aceptarlas, no aceptarlas si son ajenas a nosotros, y entonces volver a preguntar, volvernos a preguntar sobre las diferentes, sobre los diferentes asuntos en los que podamos pensar. Volvernos a preguntar. Mira, y si hablamos de una redefinición, en algún sentido esto sería como libertad. Entonces, ¿sobre qué preguntamos? ¿Qué tipo de pregunta es una pregunta filosófica? Bueno, lo principal es la curiosidad. Las preguntas que surgen con resultado de la curiosidad, del asombro. Preguntas sobre las cuales vamos a atrevernos a dar nuestro punto de vista muy particular. Ahora, no solamente curiosidad, también pueden ser preguntas, pueden ser preguntas explicativas. Mira, es que aquí estoy pensando, por ejemplo, en la pregunta filosófica, una de las preguntas filosóficas más interesantes, planteada por la mayoría de los filósofos, antes de ser famosos. Por la mayoría de las personas que tenemos que somos filósofos antes de realmente saber nada. Y estoy pensando, por ejemplo, en los niños de 7, 8 años, no sé exactamente bien la edad del por qué, donde te preguntan, ¿y eso por qué? Pero, ¿por qué? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta.
Y es que ellos se hacen esta pregunta nuevamente, no por una razón práctica. Otra característica que tiene la filosofía, las preguntas de la filosofía, es que no son preguntas prácticas, no son preguntas, no son preguntas prácticas, perdón, no son preguntas que me hago para hacer algo. No quiero, solamente quiero saber. Es esa curiosidad que me embarga, que me llena. Y son preguntas entonces, en las cuales voy, cuando las intente responder, me voy a explicar cómo es mi mundo, la existencia del mundo, la existencia de todo lo que me rodea. Nuevamente, aquí lo principal, por eso dije, filosofía es pensar por uno mismo, lo principal es que son respuestas mías. Si tal vez estoy de acuerdo con, no sé, con lo que me dijeron, con lo que me decían mis papás, con lo que no hay problema, no se trata tampoco de estar en desacuerdo a fuerzas, pero se trata de atreverme a poner en tela de juicio todo lo que yo sé, a poner en tela de juicio todo lo que me dijeron. Si después de hacerlo llego a la misma conclusión, felicidades. Si no, bien también. Eso sería filosofía. En términos generales, podemos plantear que la filosofía, de manera más general, tiene como objetivo de estudio el sentido de la existencia. La tradición filosófica occidental lo llama el sentido del ser. Yo lo plantearía como el sentido de la existencia, porque como aquí somos muy alternativos, de una u otra forma, ¿no? Definitivamente. Sabemos, o por lo menos damos por hecho, que nosotros existimos y que hay algo a lo que podemos denominar como existencia. El mundo, las ideas, la materia, la química, la física, la biología, los animales, los seres, los sentimientos, el amor, el odio, lo que quieras. Todo eso entra dentro del ámbito de la existencia. Todo eso entra dentro del ámbito del ser, ya es otra cuestión. Para la filosofía occidental, tradicionalmente el ser es la categoría más importante. Para otros tipos de pensamiento que algunos considerarían filosofía y otros no, yo sí los consideraría filosofía, como los pensamientos orientales. El ser no es la categoría más importante. La categoría más importante incluso podría ser el no ser, o como lo llaman ciertas filosofías y religiones orientales, el vacío, el sunyata, ¿no? Una palabra en sánscrito, si mal no recuerdo, o simplemente algo que está más allá de nuestra concepción de ser y de no ser. Aquello que está más allá de esa dualidad entre lo que es y lo que no es, entre el ser y el no ser, entre el ser y la nada. Sí, pues yo me dio a pensar, una sí también se me hace como bastante general, pero también por lo que ambos dicen me lleva a que es pensar por uno mismo en realidad es pensar para explicarme la realidad, ¿no? Ahora que Oscar preguntaba, bueno, y como que para qué o sobre qué piensas, venía a mi mente eso, la realidad en su generalidad, ¿no? Donde entran los valores, donde entra lo trascendente, donde está el ser, todo es parte de la realidad, aunque eso también es complicado, pero pues pensar por uno mismo, yo lo completaría con pensar por uno mismo para explicarte la realidad, porque pues sí podemos pensar muchísimas cosas que no consideramos filosofía, ¿no? Así como pensar qué es lo que voy a desayunar,
o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso ya no es filosofía, pero ¿con qué autoridad decimos que es una filosofía? Entonces, creo que tiene que ver con, eso no me explica mi realidad. A lo mejor si ya me pongo a pensar por qué esta necesidad de desayunar chilaquiles y si no, no siento que empiece el día, o si el desayuno tiene algún otro significado más allá de la mera nutrición, pues ahí a lo mejor ya estoy buscando una explicación para mi realidad, para el mundo, ¿no? Y entran ahí las respuestas, esta importancia, o tradicionalmente se dice que la filosofía importan más las preguntas que las respuestas, pero sí importan las respuestas, ¿no? Y tanto importan que las buscamos y que algunas las mantenemos, que las defendemos ante otro pensamiento. Entonces, sí, también creo que importan las respuestas. Sobre que das de esta intención, también me deja pensando mucho porque no sé si va en ese sentido, pero esta intención yo la ligo con la voluntad, con la conciencia, y de pronto me quedo pensando en aquellas personas que los ves haciendo filosofía o filosofando, que no saben que lo están haciendo, ¿no? Pero están en este cuestionamiento y en esta explicación y en estos filósofos espontáneos de la calle, ¿no? Donde no tienen ni idea que existe la palabra, pero filosofan. Entonces, ellos no tienen la intención, no tienen la voluntad. Eso entonces no entraría en filosofía o sí. A mí me dejó pensar, no sé si tenía alguna relación o no esta definición con esa idea. Concuerdo, Eunice. Mira, tú me preguntas sobre los filósofos de la calle, que no saben que están haciendo filosofía, pero pues le están haciendo. Igual se están preguntando sobre muchas cosas en las cuales se explican la realidad con sus propias herramientas, no inferiores, solo diferentes. No saben que están haciendo filosofía, no conocen el término, pero pues lo están haciendo. Y entonces ellos entran dentro de mi definición de filosofía, en la cual filosofar es intención de filosofar, aun cuando ellos no sepan que lo están haciendo, aun cuando ellos no tengan una intención consciente. Bueno, yo ahí lo que te respondería es que no tienen efectivamente una intención consciente de hacer, de filosofar. No están pensando, voy a filosofar, pero sí tienen la intención de filosofía en un sentido inconsciente y sin conocimiento del término, pero tienen la intención de hacerse las preguntas con el estilo filosófico, que es el estilo de la curiosidad, que es el estilo de la rebeldía, de la libertad, porque la filosofía sería tanto la curiosidad que explicativa del mundo, como la rebeldía y libertad y exigencia de darle valor a nuestros propios conceptos, a nuestro propio esquema. Y en este sentido, me gustaría mucho hablar de Lenkersdorf. Yo me acuerdo, en alguna ocasión leí un libro excelente, Filosofar en clave tojolabal, de Carlos Lenkersdorf, un alemán que llegó a Chiapas y se hizo tojolabal. Se asumió como tojolabal. Primero les pidió a los tojolabales, a este pueblo maya en la actualidad, que le enseñaran a hablar su lengua. Él aprendió no solo a la lengua, como les digo, aprendió los usos, las costumbres del pueblo y se convirtió en uno más. Y entonces, en alguna ocasión, relata, le preguntan a Lenkersdorf, a ver, oye, Carlos, pero los pueblos indígenas, ellos no tienen filosofía. Y entonces Carlos Lenkersdorf cuenta que primero se extraña, se saca de onda, no lo entiende mucho, dice, nunca me lo había planteado como la pregunta, porque yo asumía la respuesta, pues claro que sí. Claro que sí. Y entonces, a menudo cuando nos preguntamos qué es filosofía,
cuando queremos justificar la existencia de la filosofía prehispánica o justificar la existencia de la filosofía mexicana o demás, lo que hacemos es intentar compararla con la griega. Mira, lo que pasa es que esta filosofía que dices que no tiene el rigor lógico, que es una de las características para la filosofía, pues, griega, europea, el rigor lógico, queremos buscar encontrar esas similitudes entre el pensamiento prehispánico y el pensamiento griego, entre el pensamiento oriental y el pensamiento griego, el griego como el referente. Lo que dice Lankersdorf me encanta, dice, no voy a intentarlo, porque ahí partimos de una trampa. Tú tienes tu definición, o sea, yo no voy a intentar ajustar mi definición a la tuya, y es que precisamente eso no sería filosofía. No, yo voy a partir de este hecho. Cualquier pueblo que tiene una cosmovisión, que tiene un modo de pensar, un modo de explicarse el mundo, tiene una filosofía. Y entonces, a pesar de lo que diga Hegel o Heidegger o tantos otros, sí, la filosofía no es propiedad de los griegos. Sí, explorar, porque ahorita esto que dices me recuerda mucho a lo que se llama, o lo que les suelen referirse con filosofía de vida, ¿no? Que si no nos referimos a la filosofía académica, pues sí es en el hablar cotidiano que hay este sentido, esta acepción, ¿no? De la filosofía de vida y a la cual creo todas las personas tienen acceso. Y eso me va también a esta referencia que les hacía al principio. Encontré en el diccionario de la Real Academia una acepción que dice o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Y me recuerda esta frase, ¿no? Tómalo con filosofía. Okay, yo recuerdo que me daba a mí hasta escozor escucharla, porque pues viviendo la filosofía de modo académico, de pronto filosofar se convierte más en problematizar que en calmarse, ¿no? Claro. O más en una cuestión angustiante que en, tranquilo, tómalo con filosofía. No, es que si tomo con filosofía las cosas, esto se va a poner peor. Claro. O sea, está esa acepción, ¿no? Y la gente entiende ese modo de significar la filosofía. Porque además depende de desde qué, digamos, corriente filosófica tomas la vida, ¿no? Claro. Ajá. Si la tomas filosofía y la tomas desde un punto si tomas la vida con la filosofía de Schopenhauer, no va a ser muy agradable. Si tomas la vida con la filosofía de Cioran, no va a ser nada agradable. Si tomas la vida con, por ejemplo, la filosofía de los estoicos, pues puede ser mucho más tranquilo el asunto.